Que el Señor les bendiga, hermanos. Un saludo desde Costa Rica. Qué bendición poder compartir con ustedes esta noche. ¿Por qué no cantamos y comenzamos el culto de este miércoles de esa manera? Vamos a decir de la siguiente forma. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una última vez vamos a decirlo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor, por amarnos, Señor, como nos amas. Tú eres grande, Señor, soberano, poderoso. Eres hermoso, Dios. Por eso adoramos el nombre del precioso Hijo de Dios, Jesucristo. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala.
No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos alabarte, Jesús, cada día de nuestras vidas. Cantarle a ese precioso Jesús que nos salvó, a ese Jesús que nos rescató, a ese Jesús que nos da la vida eterna, a ese Jesús lleno de misericordia, lleno de amor, a ese Jesús que restaura la vida de aquellos que le reconocen como único Salvador, a ese Jesús soberano. Solo a Él adoramos, solo a Él exaltamos. Gracias, Padre, por permitirnos cantarte, Señor, por permitirnos, Dios,
alabarte. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor, en esta noche te entregamos a ti nuestras vidas, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres el único que puede darnos salvación. Él es el único que puede traer esperanza, Señor, en este tiempo en el cual muchas personas necesitan, Señor, tener una palabra que los anime a seguir adelante, a confiar. Señor, llénanos de esa paz, llénanos de esa esperanza, Señor, porque vemos hacia el futuro y escuchamos noticias y todo, Señor, nos parece gris. Todo nos parece como ese túnel, Señor, que no tiene salida. Pero Padre, tu palabra es clara cuando dice que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los posibles. Y Señor, nada de lo que está sucediendo se escapa de tu perfecta voluntad. Por eso, Señor, en esta noche nos entregamos a ti, Señor. Obra tu perfecta voluntad. Sea la gloria y sea la honra para ti, Señor. Glorifícate en medio de toda esta situación. Que tu gloria llene la tierra entera, Dios. Y que toda persona en este mundo te conozca y pueda adorar al único Rey y Dios verdadero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar en este culto. Agradecemos al Señor por la oportunidad de orar los unos por los otros. Reciban del equipo Buscando su Rostro un cordial saludo a todos ustedes. Decirles que sus peticiones que nos hacen llegar por diferentes medios, estamos orando constantemente por ellas. Hay diferentes equipos de hermanos orando, intercediendo al Señor en súplica por sus peticiones. Quiero compartir en esta ocasión Lamentaciones capítulo 3 versículo 25 y dice así la palabra del Señor: bueno es a Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. El Señor es bueno con nosotros, pero quiere que le busquemos en oración. Y Él va a responder, a dar una respuesta correcta de acuerdo a su voluntad a nuestras peticiones. Pero debemos buscarle en oración, en esa intimidad con Dios que se logra a través de la oración. No es la única manera, pero es una de las grandes maneras de cómo lograr esa intimidad con el Señor, orando al Señor, buscando su rostro cada día. El Señor es bueno. Oremos, hermano. Padre, en esta noche, agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno con todos nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra infidelidad contigo, a pesar de que no hacemos lo bueno que tú quieres que hagamos. Señor, perdona todos nuestros pecados, los confesamos delante de ti, para que la sangre de Cristo nos limpie de todos ellos. Y podemos, Señor, estar en intimidad contigo a través de la oración, buscando tu rostro cada día, intercediendo los unos por los otros, suplicándote, Señor, que sanes nuestra tierra,
que nos limpie, Señor, de este virus que rodea, Señor, este mundo. Padre, oramos por cada enfermo, Señor, que tú le visites, Señor, para poderle dar sanidad de acuerdo a tu voluntad. Cualquier otra enfermedad, Señor, la ponemos en tus manos, por favor. Ayuda, visita a cada hermano, Señor, consuélale, dale fuerza, dale esperanza, dale ánimo, Señor, que tu palabra les llene, Señor, su corazón, su espíritu, Señor, en sentirse que están contemplados contigo, Señor, en esa enfermedad y que tú no los has abandonado. Oramos también por todos aquellos, Señor, que han perdido un familiar, un amigo, un hermano, una esposa, una madre, un padre. Señor, fortalécelos, consuélalos, que ellos puedan encontrar en tu palabra, Señor, esa fortaleza, esperanza, Señor, que un día nos vamos a ver todos cuando estemos contigo. Padre, gracias también porque vas a ayudar a aquel que no tiene trabajo, dándole un nuevo trabajo. Aquel que te está pidiendo trabajo porque tú sabes que todos lo necesitamos. Señor, por favor, no nos abandones. Aquellos que tienen su trabajo, permite, Señor, que lo puedan conservar. Y si tú lo vas a trasladar a otro porque van a estar mucho mejor, que sea tu voluntad, Padre Santo. Gracias porque en este tiempo difícil tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo Dios todopoderoso, hacedor de milagros, hacedor de maravillas, Señor. El que puede, Señor, llenarnos de fortaleza y que nosotros podamos confiar en ti y esperar en ti. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros. Permite que como iglesia podamos siempre alabarte, podamos siempre glorificarte, podamos siempre servirte, Señor, serte útil para engrandecer tu reino aquí en la tierra. Señor, ayuda a nuestros misioneros, a cada uno, Señor, por favor, y que nosotros nos gocemos en ti y podamos esperar en ti. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, también queremos invitarlos al culto de Live en Oración. Pero a partir del 3 de agosto ya no será a las 6 p.m., sino a las 7 p.m. para que más hermanos puedan unirse a este culto de oración. Recuerden que es en vivo y que ustedes pueden estar chateando, enviando sus peticiones y hay alguien que las está leyendo para interceder en esa hora de oración por cada una de sus peticiones. Y luego también se llevan esas oraciones a los equipos para poder orar constantemente. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición, qué excelente tiempo para orar y para acercarnos a nuestro Dios. Creo que muchas veces hemos pensado o se nos ha pasado por la mente ese momento cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando estemos cara a cara con Él. Y hay una canción hermosa, a mí me encanta personalmente y describe ese momento, o por lo menos tratar de imaginarnos cómo sería ese momento. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme.
imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme rodeado de tu gloria. Que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, sí, solo imaginarme, oh, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, no, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme. Señor, puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, puedo imaginarme. Amén. Bueno, tengan todos buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando lo que siempre hacemos los miércoles al final del mes. Siempre apartamos un miércoles, el último miércoles de mes, para poder estudiar un poco acerca de la oración y de la intimidad con Dios. Así que bienvenidos a este tiempo que el Señor nos permite estudiar. Es increíble, pero han pasado el tiempo, han pasado los días y el Señor nos permite estar en esta situación desde la cual nos estamos reedificando, nos estamos reinventando, nos estamos fortaleciendo. Como dijo nuestro pastor Mauricio el día domingo, realmente Dios tiene el control de todo, hermanos. Y Dios sabe cómo lleva su mundo, cómo lleva las cosas. Y, hermanos, nosotros estemos nada más pacientes, estemos aprendiendo, estemos esperando en Él, estemos confiando en Él. Y estemos también enfrentando las cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que son difíciles, son duras. Pero déjame decirte que Dios tiene siempre un propósito en todo lo que Él hace. Nada de lo que está pasando se ha escapado de su soberana voluntad. Así que esta noche vamos a ir al estudio de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estar hablando acerca de crear en cada uno de nosotros un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Y esa es una frase que la encontramos ahí en el Salmo 51, que fue escrito por el rey David. Y el rey David, en un momento de su vida, él buscó la reestructuración de su corazón delante de Dios y escribió precisamente esa frase: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y vamos a ver precisamente en qué momento David escribió
esta frase y vamos a aprender esta noche, hermanos, un tipo de oración que nosotros debemos de practicar siempre en nuestra vida. Y es una oración que tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. David hizo esa oración y Dios lo restauró. Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Así que esta noche prepara tu corazón porque Dios quiere enseñarnos que podamos aprender a orar. Hay muchos tipos de oración en la Biblia, pero vamos a aprender un tipo de oración que hace posible que nosotros mantengamos nuestra comunión y nuestra limpieza espiritual para cada día de nuestra vida. Así que comencemos desde ya ahí en el primer libro, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ahí vamos a encontrar precisamente ese momento tan difícil y tan duro que el rey David vivió. Y que no se lo deseo a nadie, ni mucho menos me gustaría estar en esa situación. Vamos entonces, hermanos, a abrir la palabra de Dios ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hablando acerca de ese momento tan duro y tan difícil que pasó el rey David y que podemos pasar cada uno de nosotros como cristianos. Dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice el versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué tremendo lo que le pasó a David en ese momento. No lo deseamos para ninguno de nosotros, hermanos, pero todos nosotros estamos propensos a ser traicionados por nuestras emociones o por nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí vemos que David, hermano, en un momento determinado, él sucumbió ante la tentación. Dice la palabra de Dios que ese era un tiempo en el cual los reyes van a la guerra. Los reyes tienen que estar allá en el frente de batalla. Mas, sin embargo, David se había quedado en su casa. Y dice que después que él se levantó de una siesta por la tarde, fue al terrado y desde el terrado vio a esta mujer, la cual dice la Biblia que era muy hermosa. Eso cautivó el corazón del rey David. Pero hasta allí, digamos, podría haber tenido David una impresión de aquella mujer. Mas, sin embargo, dice la Escritura que mandó a llamarla. Usó su autoridad como rey para hacerla traer hasta su casa. Y dice la Escritura que no solo la introdujo a su casa, sino que durmió con ella. Se acostó con ella y tuvieron relaciones que fueron delante de Dios un pecado. Y ese pecado llevó al rey David a perder, hermanos, su comunión con el Señor. Todo pecado siempre nos va a hacer que nosotros perdamos nuestra comunión con Dios. Realmente dice la Escritura que David quedó muy dañado. Y es hasta que llega el profeta Natán que le dice que él ha pecado y ha hecho mal delante de Dios. Hermanos, no queremos que ninguno de nosotros pueda pasar por un momento, por una situación como esta. Pero todos estamos propensos a poder ceder ante las tentaciones de la vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hizo David para poder restaurar su vida de este momento tan difícil? Dice la palabra de Dios en muchos pasajes de las Escrituras, hermano, que el pecado nos separa de Dios. Usted sabe que nosotros fuimos creados para tener comunión con el Señor. Nosotros fuimos creados para estar con Él. Fuimos creados para que nosotros podamos estar siempre en la comunión con el Señor.
Dios se deleita cuando nosotros estamos con Él. Pero ustedes saben, hermanos, que fue el pecado lo que separó precisamente y rompió esta comunión con Dios. Hermanos, el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es todo aquello que hacemos que va en contra de los mandamientos de Dios. Y usted sabe que la ley establecía por lo menos 10 mandamientos y 10 principios o 10 áreas en las cuales nosotros deberíamos de cuidarnos en nuestra vida para poder tener una vida que agrade a nuestro Dios y que podamos estar en comunión. La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos ha dejado órdenes, mandamientos, para que nosotros por medio de esos mandamientos, nosotros sepamos agradarle a Él. Pero cualquier infracción de esos mandamientos es un pecado. Y el pecado es un insulto hacia Dios. El pecado nos hace estar distantes de Dios. Dice la palabra de Dios en ese relato que usted conoce todo lo que David hizo, porque dice la palabra de Dios que David trató de ocultar aquella situación pecaminosa. Y David mandó a llamar al esposo de aquella mujer, haciendo ver que para que él pudiese estar con ella y poder borrar ese pecado que David había cometido con aquella mujer Betsabé. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre pues no se fue hasta su casa, sino que se quedó allí precisamente en el palacio del rey, guardando, cuidando, porque era tiempo de guerra, no era tiempo para estar en ese momento acompañando a su esposa. Pero como aquello no se dio, David dice la palabra que mandó a poner a este muchacho Urías al frente de batalla. ¿Para qué? Para que de alguna manera muriera. Todas estas cosas las hizo David tratando de ocultar su pecado. Todo esto lo hizo David tratando de frenar el error o de enmendar el error que había cometido. Hermanos, la palabra de Dios dice que David cometió un pecado que se llama adulterio. David cometió un pecado que es engañar, que es mentir y es precisamente asesinar a una persona. Mire cuántas cosas en unos momentos de varío de la mente del rey David lo hicieron cometer una serie de situaciones que lo separaron de la comunión íntima con Dios. ¿Qué nos separa de la comunión íntima con Dios? El pecado. ¿Qué hace que nuestro corazón se ensucie? El pecado. ¿Qué hace que nuestro corazón pueda estar dañado delante de Dios? El pecado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas aquellas cosas que hacemos. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado, hermanos, nos divide de Dios. El pecado hace estorbo en nuestra comunión para con el Señor. Por eso es que nosotros debemos de buscar constantemente estar a cuentas con Dios. Esta situación realmente dejó muy dañado el corazón de David. David llegó a entender con los días que había fallado delante de Dios, que había hecho una situación que había roto la comunión íntima con el Señor. Y aquello que David hizo, hermano, realmente le separó de la presencia de Dios. El pecado nubla nuestra visión. El pecado no nos deja recibir más bendiciones, porque el pecado es como una nube que se pone entre Dios y nosotros. Por lo tanto, hermanos, dice la Escritura que David quedó con mucho pesar en su corazón, con mucha tristeza, con mucho dolor. Y la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a que podamos estar a cuentas con Él. ¿Cómo podemos restaurar nuestra vida delante del Señor? Dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, oiga bien,
Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división. Eso produce el pecado. División, separación de la comunión íntima con Dios. Ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar. Eso es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Ocultar, dice, de vosotros su rostro para no oír. Realmente cuando nosotros pecamos, hermano, se pone una nube negra entre Dios y nosotros que nos impide poder seguir experimentando las bendiciones de Dios. Mire otro pasaje que nos habla acerca del pecado. En Josué capítulo 7, dice versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y dice, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto dice los hijos de Israel, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, ni si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, el pecado separa. El pecado detiene las bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros. El pecado nos estorba. El pecado, hermano, realmente daña nuestra comunión íntima con Él. Dice otro pasaje, ahí en el Salmo 51, David quedó realmente devastado de esta situación. David quedó dañado por todo este pecado que él cometió, por toda esa serie de pecados que constantemente él estuvo haciendo, tratando de ocultar su situación pecaminosa. Por eso en el Salmo 51, vaya conmigo por favor al Salmo 51. Ahí en el Salmo 51, versículo 10, el Señor, David escribe estas palabras. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto expresa lo que realmente David sentía. David se sintió alejado de Dios. David se sintió desdichado delante de Dios. David se sintió separado de esa comunión íntima con el Señor. David buscó, David trató de volver al Señor y le dice de esta manera, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo podemos volver a la comunión con Dios cuando nosotros hemos pecado? ¿Cómo podemos volver a tener esa lozanía con Dios, esa frescura en nuestra relación con Dios cuando nosotros hemos pecado? Que vamos a ver qué es las cosas que el rey David hizo. ¿Cómo es que David pudo restaurarse de esta situación? ¿Cómo David pudo buscar nuevamente el estar a cuentas con el Señor? Y eso es lo que precisamente vamos a estudiar en este momento. Porque Dios lo que busca, hermanos, es que nosotros no nos quedemos separados de su comunión. Dios no quiere que nosotros estemos alejados de Él. Dios no quiere que el pecado nos haya separado de Él. Dios no quiere que nosotros quedemos divididos de Él cuando Él realmente nos ama. Él quiere estar siempre con nosotros. Y en ese Salmo 51, David quedó realmente devastado por la situación que lo llevó a expresar estas palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo podemos tener un corazón limpio? ¿Cómo podemos volver a la comunión con el Señor? La palabra de Dios nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. Mire, vaya conmigo allá a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que siempre buscamos, hermanos, es confesar.
el tipo de oración que hace que nuestra comunión vuelva a estar con Dios. Es una oración que le llamamos la oración de confesión. Nosotros tenemos que confesarnos constantemente. La confesión siempre ha sido parte de la comunión íntima para con Dios. La confesión no es una mera frase, Señor, perdona mis pecados. Como vamos a ver lo que hizo David, la confesión es un momento de oración delante de Dios donde nosotros derramamos nuestro arrepentimiento, donde nosotros le decimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. No es una oración que yo hago incluso grupal, es una oración íntima en la cual Dios quiere que nosotros nos presentemos con nuestro dolor, con nuestro quebranto del corazón. Y eso es lo que la palabra de Dios dice que David hizo, buscarle de todo corazón para que Dios le permitiera volver a tener un corazón limpio. La confesión implica arrepentimiento, hermano. La confesión implica que nosotros tengamos un corazón arrepentido de aquello que hemos hecho. Hermanos, la confesión es clave para que nosotros podamos tener ese corazón limpio. Por eso la invitación ahí en Primera de Juan, capítulo 9, como ya dije, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, todos nosotros pecamos. Constantemente tenemos dificultades. La palabra de Dios dice que con una palabra nosotros ofendemos y pecamos. La palabra de Dios dice que con una mala mirada que nosotros hagamos a una mujer, ya estamos pecando y adulterando en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que con un pensamiento nosotros estamos ofendiendo a Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener constantemente este tipo de oración que nos confiese delante de Dios. Tenemos que tener todos los días un tiempo de oración en el cual nosotros nos ponemos a cuentas por todas esas cosas que cometemos a diario. Dios sabe que somos pecadores. Por eso nos ha dado la confesión para ponernos a cuentas con Él. Dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él nos va a perdonar. Pero para que Él nos perdone, tenemos que tener una oración de confesión. Dice también ahí Isaías, capítulo 1. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice el Señor, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dice, está diciendo, vengan, confiésenme, estemos a cuentas. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros pueda estar todos los días. Debemos de confesarlo. Todos los días nosotros debemos de buscar al Señor pidiéndole perdón por aquellas cosas que hemos cometido, por aquellos pensamientos que hemos tenido, por aquellas palabras que quizás han ofendido a mis hijos, a mi esposa o a un compañero de trabajo. Por eso, este tipo de oración es importante para que nosotros podamos mantener nuestra comunión con Dios. Mire, dice Proverbios capítulo 28. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese apartarse significa arrepentimiento. Cada confesión de nuestros pecados requiere arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que David sintió cuando Natán le dijo, tú eres ese que ha cometido pecado. Y dice la palabra de Dios que David se arrepintió. David entró, comenzó a pensar y a reconocer que realmente todo lo que había hecho era en contra de Dios. El arrepentimiento, hermanos, es clave para que nosotros podamos tener nuevamente esa comunión y ese corazón limpio que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda tener. Ahora, la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos tener este tipo de oración.
la oración de confesión. La clave para mantener, hermanos, un corazón limpio y recto es la oración en la cual le decimos a Dios todo lo que hemos hecho. Natán se convirtió en una especie, en un tipo del Espíritu Santo. Natán llegó para señalarle a David su error, su pecado. Así es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, Dios lo ha dejado para que nos avise cuando nosotros hemos pecado. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos pone un pesar en el corazón. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y busquemos el arrepentimiento. Busquemos esa confesión delante de Dios. Hermanos, la clave está en que a diario nosotros nos confesemos. Yo creo que es el tipo de oración que Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 dice la palabra de Dios: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Yo creo que Jesús está hablando de ese tipo de oración íntima. Mire, dice que es a solas, es en un lugar cerrado. Dice, cierra la puerta, y estando tú, dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Este tipo de oración, hermano, no es la oración que hacemos en el grupo. Y claro, en el grupo podemos decirle: Padre, perdona nuestros pecados, esta noche llegamos delante de ti. Sí, está bien. Pero este tipo de oración que estamos hablando para mantener la comunión con el Señor es una oración íntima que yo hago a solas con Dios. Así como vemos en esas imágenes, donde tú te puedas ahí sentar, donde tú te puedas hincar, donde tú te puedas encontrar con Dios a solas. Yo te pregunto, ¿cuándo estuviste a solas con Dios? ¿Cuándo estuviste a solas con Dios diciéndole: Señor, he pecado contra ti? ¿Cuándo estuviste a solas diciéndole a Dios que te perdonara? ¿Cuándo estuviste a solas con Dios reconociendo que habías hecho una mala acción? ¿Cuándo estuviste a solas diciéndole a Dios que robaste algo, que insultaste a alguien? ¿Cuándo estuviste a solas con Dios? Dios quiere que tengamos ese tipo de oración, hermano, que nos hace falta. A veces vamos dejando que los días pasen, que el pecado se vaya quedando, y cada día se vayan poniendo más manchas en nuestra relación con Dios. Y como ya leímos, el pecado divide, y cada vez que nosotros pecamos y no nos confesamos, seguimos poniendo como más barreras delante de la comunión con Dios, hermano. Y Dios no quiere eso. Dios por eso nos invita a que nos confesemos. Yo te invito a que tú puedas practicar este tipo de oración. Es esa oración que hacemos a solas, donde le expresamos y le pedimos a Él perdón por esos pecados que hemos cometido. La clave para mantener un corazón limpio precisamente está en confesarnos delante de Dios. Y David fue lo que hizo. La palabra de Dios dice que David escribió el Salmo 51 después de haber tenido esta experiencia de sentirse separado de Dios y de buscar arrepentido la comunión con Él. Vamos entonces rápidamente ahí al Salmo 51. Vamos al Salmo 51 para que podamos ver algunas de las cosas que implica la confesión. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 51, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ningún ser humano tiene la capacidad, hermanos, de perdonar los pecados de otro ser humano. Ninguno. Yo puedo escuchar su confesión, pero quien le va a perdonar es Dios. Yo puedo ser confidente de algunos pecados que usted me quiera contar, pero déjeme decirle que la culpa, el único que quita la culpa dentro de su corazón es Dios. Por lo tanto, nuestra confesión es hacia
nuestro Dios. Y aquí David le está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Se está dirigiendo a Dios, porque a quien hemos ofendido es a Dios en primer lugar. Es cierto que ofendemos a los hermanos cuando pecamos. Ofendemos quizás a nuestro cónyuge, a nuestros hijos cuando pecamos. Pero a quien realmente estamos ofendiendo en primer lugar es a Dios. Por eso David aquí está confesándose delante de Dios. Y mire lo que dice el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Confesarse es pedirle a Dios que tenga piedad. Confesarse es pedirle a Dios que tenga misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es no pagarnos con lo que merecemos. Merecemos ser castigados porque hemos fallado, porque hemos pecado. Pero Dios en su misericordia nos perdona. Dice ahí también, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Confesarse es pedirle a Dios que borre tu rebelión. Y la rebelión es lo contrario a la obediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos estamos rebelando a sus mandamientos. Ahora dice el versículo 2, mire, el versículo 2 dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David se sentía realmente sucio, porque así es. Cuando nosotros hemos pecado, nos sentimos miserables, nos sentimos sucios. Y David así le está diciendo, lávame más y más de mi maldad. Confesarse, hermanos, es rogar para que seamos lavados, para que seamos limpiados, para que seamos nuevamente restaurados delante de Dios. Dice el versículo 3, porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones. Confesarse es reconocer que tú has pecado. Y nuestros pecados tienen nombre. En el caso de David, me imagino que le decía, perdona mi adulterio. Perdona por haber asesinado a Urías. Perdona por haber engañado a aquella mujer. Perdona por haberle insultado. Perdona por esto. Perdona por haber usado mi autoridad para traerla. Hermanos, nuestros pecados, nuestra confesión tiene que ser con nombre y apellido de ese pecado. Mire, David le está diciendo, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Confesarse es reconocer nuestras faltas de obediencia a Dios. Confesarse es aceptar que yo soy débil, que tuve una caída y no debo de justificarme delante de Dios, sino por el contrario, decirle, Señor, sí, yo he pecado. Hermanos, Dios quiere que nos confesemos de esa manera. Dice el versículo 4, sigue diciendo el versículo 4, contra ti, le dice David, contra ti solo he pecado. Hermanos, la confesión es por haberle fallado a Dios. La confesión verdadera es cuando nosotros le decimos, Señor, Padre, perdóname. Contra ti he fallado, le decía David. David se está confesando delante de Dios. Y dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, no hay lugar en que nosotros podamos cometer algún pecado que creamos que Dios no nos ha visto. Dios en todas partes y en todo lugar está su mirada. Y su mirada está siempre pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Y David lo está reconociendo, porque él creyó que quizás Dios no lo había visto. Y creyó poder inventar que Urías llegara nuevamente a su esposa, se acostara con ella y pudiera decir que aquel niño que iba a nacer iba a ser de él. Dice la palabra de Dios, y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo
en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice la palabra de Dios que David le está diciendo, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Hermanos, todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, debemos de practicar no el pecado, sino la confesión para que nosotros podamos estar manteniendo un corazón limpio delante de Dios. Ahí llegamos entonces al versículo 10. Versículo 10 dice, vuelvo a leerlo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración, de confesión, Dios la escucha. Dios oye a todos aquellos que le piden perdón. Dios escucha y restaura y limpia a aquellos que toman tiempo para confesarse. Yo creo que esta es una oración que debemos de hacer todos los días. Todos los días debemos de confesar al Señor lo que hemos hecho de mal. Vamos terminando. La oración de confesión produce un corazón limpio. La oración de confesión limpia y restaura nuestra comunión con Dios. Hermanos, la oración de confesión te da vida, te devuelve la comunión con Dios, te da salud mental, te da poder nuevamente de hacer las cosas de Dios. Y oiga bien, te da acceso a la presencia de Dios. Hermanos, la oración de confesión te da libertad de la culpa, del resentimiento, del error cometido. Hermanos, a veces nosotros no tenemos una vida de gozo. A veces no sentimos sabor al estudio de la palabra de Dios. A veces no sentimos ánimo para hacer las cosas. A veces es porque nosotros hemos cometido pecado y no nos hemos confesado delante de Dios. Incluso, hermanos, la Santa Cena es un tiempo que mensualmente nosotros hacemos para confesarnos delante de Dios. Dios no quiere que ninguno de nosotros siga alejado de Él, porque Él mandó a su Hijo para que pagase por nuestros pecados. El pecado no debe interrumpirnos de nuestra comunión con Dios. ¿Qué tenemos que hacer para tener un corazón limpio? Confesarnos delante de Dios. Yo te invito para que puedas tener en este tiempo esos momentos de oración a solas con Él. No es en tu grupo de pequeño, no es un grupo de 3 reunidos allí, no, es un tiempo íntimo entre tú y Dios, donde tú le dices al Señor todo lo que hay en tu corazón y los errores y pecados que tú has cometido. Déjame decirte que si haces eso, el Señor estará realmente restaurando tu comunión. Te dará gozo y paz servirle al Señor. Te darán ganas de estar en la iglesia y de estudiar su palabra, porque vas a tener un corazón limpio delante de Dios. La palabra de Dios dice que David se restauró. La palabra de Dios dice que David logró arrepentirse delante de Dios, confesándose. El Señor le permitió volver a tener la comunión que tenía al principio. Después de este salmo, también David escribió otro salmo acerca de esa gran experiencia que él tuvo. Y con eso quiero terminar, con esa experiencia. Dice la palabra de Dios que David se restauró. Salmo 32. Vaya conmigo para terminar esta noche. Hermano, yo te invito a confesarte delante de Dios. Es la única manera para mantener la comunión con el Señor. Dice David en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ya me imagino, ese soy yo. Ese soy yo, decía David.
Hoy soy bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios lo perdonó. Pero ¿sabe por qué lo perdonó? Porque se confesó. Y se confesó con arrepentimiento y diciéndole qué tipo de pecados él había cometido. Dice siempre ahí el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No lo pudo cubrir David. Es la sangre de Cristo la que cubre y perdona nuestros pecados. Déjate cubrir, déjate limpiar por la sangre de Cristo. Pero debes de confesarte. Dice el versículo 2. Bienaventurado, dijo David, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David logró quitarse la culpa. David logró sacar aquel pesar, aquel dolor, aquella tristeza que produce el pecado. Lo logró sacar. ¿Sabe cómo? Confesándose delante de Dios. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, si decimos que no hemos pecado, dice Primera de Juan 1:10, nos engañamos a nosotros mismos. No te engañes creyendo que no has pecado. Ve a solas con Dios y confiesa cada una de esas cosas, por muy sencillo que sea, por esas cosas que te trajiste de la oficina, por esa palabra que quizás le dijiste a tu hijo y lo ofendiste, por esas cosas que has hecho. Dios quiere perdonar. Dice la palabra de Dios, versículo 3, mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David experimentó mientras se cayó, mientras no se confesó, él sintió que se estaba muriendo. Él sintió que se estaba consumiendo. Y así hay muchos que se están consumiendo a sí mismos. ¿Por qué? Por la falta de una oración de confesión, por la falta de confesarse. Y así dice la palabra de Dios cuando habla de la Santa Cena. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, indignamente es tomarla sin confesarnos. Y dice la Escritura que muchos están enfermos y otros ya duermen. Hermanos, confesarnos es clave para mantener nuestra comunión delante de Dios. Sigue diciendo versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está recordando todo lo que él sintió mientras no se confesaba. Mientras no se confesaba, él sintió que su vida se hundía. Mientras no se confesaba, él sintió que su vida se estaba perdiendo. Y dice el 5, mi pecado te declaré. Eso es confesarse. La oración de confesión es cuando nosotros le declaramos a Dios lo que hemos hecho. Mire, dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué bendición! Hermanos, hay un tipo de oración que tú debes de hacer todos los días y es la oración de confesión. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a solas con Dios? No junto a tu esposa, no junto a tus hijos, no con tu grupo pequeño, no en la reunión que hacemos. Es una oración a solas con Dios donde tú le dices todas las cosas que has pecado. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor siga produciendo en nosotros esa limpieza que Él quiere producir. Esa restauración de la comunión con Él es posible siempre y cuando nos confesemos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te restaure y que esta misma noche y que el día de mañana y todos estos días tú puedas practicar este tipo de oración que es la oración de confesión delante de Él. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Vamos a pedirle a Dios que nos restaure.
y que cuando estemos a solas con Él, le podamos decir cada pecado que hemos cometido. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque eres un Dios que quieres la comunión contigo. Padre, gracias porque fuimos creados para estar en comunión, pero el pecado entró la separación de ti. Pero un día, Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda ni viva lejos de tu comunión. Por eso tú lo enviaste, para que por medio de Él, por medio de su sangre y de su sacrificio, nosotros pudiésemos tener comunión contigo, Señor. Padre, no hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. No hay pecado que la sangre de Cristo no cubra, Señor. Todo pecado, si es confesado, tendrá perdón y restauración. Mi amigo, si tú estás allí en casa y tú no tienes una comunión con Dios, déjame decirte que lo primero que tienes que confesar es que eres pecador. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer es confesar y decir: soy pecador y necesito que alguien perdone mis pecados. Ese es Jesús. Jesús pagó ya por tus pecados. Él derramó su sangre y solo Él puede perdonar tus pecados. No importa el tipo de pecado que hayas cometido, no importa tan oscuros que puedan ser, déjame decirte, Dios te puede perdonar. Si tú quieres tener una vida de perdón, de restauración, entrégate a Jesús esta misma noche. Dile de esta manera: Señor Jesús, dile ahí en tu corazón: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu gracia y de tu amor. Límpiame, borra mis rebeliones, cubre mi maldad y mis pecados. Yo te acepto como mi Salvador personal y te pido que me ayudes a vivir en victoria y a vivir delante de ti. En el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por entrar a mi vida. Ayúdame a ser fiel a tus mandamientos. Por Jesús te lo pido. Mi amigo, si tú hiciste esa oración invitando a Jesús a que perdonara tus pecados, déjame decir que Dios lo quiere hacer y lo ha hecho. Si tú lo hiciste sinceramente como lo hizo David, Dios también te perdona a ti. Hermanos, gracias por esta noche, por este tiempo. Que el Señor nos bendiga y hagamos siempre de esta oración parte de las cosas que hacemos en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Gracias por haberse conectado a nuestro culto de miércoles. No se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Les esperamos también este domingo a las 10 de la mañana para nuestro culto dominical. Conéctese a través de Facebook o YouTube. No se pierda mañana un nuevo episodio de nuestro podcast Caminando con Dios. Busque en nuestras redes sociales los links para escucharlo y también puede descargar cualquiera de las aplicaciones para tenerlos en su celular. Recuerde también que a partir de este 1 de agosto nuestros grupos juveniles tendrán sus actividades virtuales. Preju y Josías con su primer encuentro virtual, Alta Frecuencia, un tiempo para aprender a conectar con Dios en tiempos difíciles, con una conexión de alta frecuencia y alta intensidad. La red con Más Fuertes,
Los jóvenes serán retados a través de predicaciones basadas en el libro de Job a salir más fuertes espiritualmente y emocionalmente del momento de crisis. Todo será complementado con devocionales basados en los salmos. Y G180 con Updated, donde los jóvenes recibirán esa actualización que necesitan en medio de esta nueva normalidad, que les recordará la misión que tenemos como cristianos. Para más detalles sobre las inscripciones, plataformas a usar, horarios y requisitos, visite las redes sociales de cada ministerio juvenil o consulte al discipulador de su hijo. Les recordamos que su apoyo como padre de familia para el acceso al Internet y a los dispositivos será vital para que nuestros jóvenes puedan seguir creciendo espiritualmente en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hasta acá llegamos con la información este día. Ahora cantémosle a nuestro Señor. Bueno, vamos a terminar en esta noche cantando como siempre lo hacemos. Y qué mejor manera que con una canción que yo no estoy seguro si la habrán cantado recientemente, pero es una canción muy bonita que cantábamos hace muchos años aquí en la iglesia. Y la letra es tremenda. Dice que mi Dios es real y vamos a cantarle a ese Dios real. Hay cosas que yo no comprendo, ni lugares hay, no nunca iré, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, real en mi ser, me ha lavado con su sangre carmesí, sí, carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No puedo explicar lo que yo sentí cuando mi Jesús me perdonó, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, real en mi ser, me ha lavado con su sangre carmesí, sí, carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén, amén. Vámonos con gozo y alegría a nuestras casas y recordemos siempre que nuestro Dios es real. Que el Señor les bendiga.